Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos tocará abordar, como parte del análisis de la teoría jurídica del delito, los elementos del delito propiamente. Es decir, tal y como lo apuntamos en nuestro comentario anterior, el delito debe ser concebido desde un aspecto positivo y también desde un aspecto negativo. Es decir, el aspecto positivo evidentemente contiene la conducta que nos va a llevar precisamente a integrar esos elementos del delito para que se pueda conformar el mismo. Y por otro lado, en el aspecto negativo, habrán de abordarse las causas que excluyen el delito. Es decir, debemos entender que también, así como el legislador estableció qué conductas son las reprochables penalmente, también ha establecido cuáles son en determinado momento las causas que excluyen el delito. Es decir, cuando no hay delito. Eso también lo debemos de tener muy claro a efecto de que podamos abordar este tema con la amplitud necesaria. En ese sentido es importante recalcar que ya señalamos anteriormente que los elementos del delito son la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Esos son los elementos del delito desde un punto de vista o aspecto positivo. Por otro lado, entonces el aspecto negativo de la conducta es la ausencia de conducta. El aspecto negativo de la tipicidad es la atipicidad. El aspecto negativo de la antijuridicidad es la juridicidad. El aspecto negativo de la culpabilidad es la inculpabilidad. Y el aspecto negativo de la punibilidad es la impunibilidad. Bien, estos de inicio son conceptos que evidentemente suenan demasiado técnicos, pero intentaremos clarificarlos en adelante. En ese sentido, es importante señalar que José Ángel Medina Narváez define como un elemento positivo del delito la conducta. Es decir, coincidimos con lo que señala en ese sentido José Ángel Medina Narváez. Y él dice que la conducta está diseccionada en tres partes. La primera de ellas, la acción, que es una violación a una norma de cultura prohibitiva. Es importante que entendamos que la acción es una fuerza de hacer, por eso precisamente se llama acción y requiere un resultado material. Por otro lado, también nos señala que otro elemento integrante de la conducta es la omisión, es decir, la violación de una norma de cultura preceptiva o la violación de una norma de cultura prohibitiva. Y en este caso, solo se requiere un resultado jurídico. Y finalmente, el otro elemento integrante de la conducta es la comisión por omisión. Es decir, la violación de una norma de cultura preceptiva o la violación de una norma de cultura prohibitiva. En este sentido, es muy importante que tengamos presente que esta última también requiere un resultado material. Es también
sumamente importante que en adelante tengamos claro que respecto de la conducta, como quedó apuntado anteriormente, tenemos un elemento negativo del delito que es la ausencia de conducta. Esta última está concebida como una causa de exclusión del delito, es decir, cuando no hay delito, en el artículo 15, fracción primera del Código Penal Federal. En ese sentido es importante conocer cuáles son las formas o las causas de la ausencia de conducta, ¿sí? Es decir, este elemento negativo del delito va a impedir que exista el delito. Es muy importante que si estamos estudiando el derecho penal tengamos muy clara esta parte, porque es precisamente la base de una defensa adecuada. En este caso, como causas de ausencia de conducta, algunos doctrinistas coinciden en señalar, por ejemplo, el ataque epiléptico. Cuando una persona está sufriendo de un ataque epiléptico, evidentemente no tiene un elemento volitivo, es decir, no tiene una voluntad en ese momento que esté ejecutando, puesto que se encuentra evidentemente en una situación de salud extraordinaria que no le permite discernir lo que está ocurriendo. Hay otra causa más en la que coinciden los doctrinistas, que es la fuerza física irresistible. Esta es una fuerza material, exterior, violenta e irresistible, incapacitando al sujeto activo para autodeterminarse. Ejemplo, movimientos de máquinas que en determinado momento realicen alguna acción y generen que en el sujeto activo pierda el control y de esta manera, por ejemplo, empuje a una persona y le cause una lesión con motivo de este empujón. Hay otra causa de ausencia de conducta denominada fuerza mayor. Esta última es una fuerza producida por eventos naturales. En este caso, un maremoto, un huracán, un terremoto, un naufragio. Es importante que tengamos presente que evidentemente en este tipo de circunstancias pueden también materializarse conductas que pudieran tener una apariencia de delito. Sin embargo, cuando fueron llevadas a cabo por una fuerza mayor, precisamente se excluye este delito por este elemento negativo. Hay otra causa más que se denomina movimientos o actos reflejos. Ejemplo de ellos son los calambres, los espasmos. Ejemplo también cuando cierra un ojo una persona ante la aproximación de un objeto y que con ello puede haber un movimiento reflejo brusco, pueda causar una lesión a otra persona. El contacto con la corriente eléctrica, que el impulso genere un golpe a una tercera persona. Y hay doctrinistas que incluso también han concebido como una causa de ausencia de conducta el sonambulismo. Ahora bien, debemos de abordar el otro elemento positivo del delito denominado tipicidad. Retomando, abordamos conducta como elemento positivo y como elemento negativo, ausencia de conducta. Ahora abordaremos el segundo elemento positivo, que es la tipicidad. José Ángel Medina Narváez define la tipicidad como la adecuación de una conducta real concreta a la hipótesis normativa prevista en la ley penal. En ese sentido, es muy importante tener presente
que la tipicidad tiene una relación directa con el principio de legalidad o de exacta aplicación de la ley penal, al que ya hicimos alusión anteriormente y que se encuentra consagrado en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional. De este elemento de tipicidad es muy importante definir cuáles son los elementos que integran el tipo penal. En ese sentido, es importante señalar primero el elemento correspondiente a la acción o la omisión. Ya escuchamos que el Código Sustantivo Penal define el delito como una acción u omisión. Por lo tanto, este es uno de los elementos del delito. El segundo de ellos es el resultado, ya sea material o formal. El tercero es el nexo causal entre la acción u omisión y el resultado formal o material. Invariablemente tiene que haber, hace rato lo señalábamos, una acción u omisión y un resultado. En ese sentido, debe haber invariablemente un nexo causal entre ambas cuestiones. Y finalmente, la lesión o puesta en peligro a que hubiere sido expuesto el bien jurídico penalmente protegido. Es decir, invariablemente tiene que haber con esa acción, omisión, resultado y nexo causal una lesión a un bien jurídico tutelado o protegido, o bien una puesta en peligro de ese bien jurídico, puesto que tenemos delitos de ejecución material en los que se lesiona un bien jurídico protegido, y también tenemos delitos de peligro, es decir, en los que se pone en peligro un bien jurídico tutelado. Más adelante veremos algunos ejemplos de ello. Por eso es importante tener presente también otros elementos más que componen al delito. En este caso, si el tipo lo requiere, los elementos normativos, la calidad específica en los sujetos activos o pasivos, los medios comisivos utilizados y las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión. Escuchamos hace un momento elementos normativos. Estos son, además de los elementos objetivos y subjetivos que ya señalamos anteriormente, son una descripción que nos da la propia ley penal de algún rubro o alguna denominación que requiere precisamente una definición para mayor claridad en la norma. Más adelante también veremos algunos ejemplos de ello. De igual manera, como elemento del delito, tenemos la forma de intervención de los sujetos activos, es decir, lo que en el Código Penal Federal se denomina como autoría y participación. Y también el elemento subjetivo genérico, es decir, el dolo directo o indirecto, o la culpa con representación o sin representación, a la que ya hicimos alusión anteriormente. Finalmente, si el tipo lo incorpora, elementos subjetivos específicos, tales como el ánimo de apropiación en el robo o el ánimo de lucro en el fraude. Clarifico al respecto. En el caso del apoderamiento de una cosa mueble ajena sin autorización de quien se encuentra facultado para otorgarlo, debe ser ese apoderamiento necesariamente por parte del sujeto activo con ánimo de apropiación. Es decir, la sola detentación temporal de un objeto sin ánimo de apropiación no puede ser considerado robo.
Esta parte es muy importante que lo tengamos claro. Este es un ejemplo de este último de los elementos que acabamos de invocar. Para concluir este tema es importante señalar que el elemento negativo de la tipicidad, como lo señalamos, es la atipicidad. Y esta causa de exclusión del delito está prevista en el propio artículo 15 también del Código Penal Federal. ¿Cuáles son las causas de atipicidad a que se refiere el mencionado artículo 15? La primera de ellas es la ausencia de conducta. La segunda, la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito. Más adelante lo vamos a ver más específico, pero es muy importante que tengamos presente esta parte. Es decir, para que el delito se dé, debe integrarse con la totalidad de los elementos. Es decir, la falta de uno solo de los elementos, entonces nos traería la inexistencia del delito. Esta parte es sumamente importante para el derecho penal, puesto que, como lo veremos más adelante, al analizar los delitos en particular, encontraremos que si falta uno de esos elementos que integran la descripción penal, entonces no hay delito. Por lo tanto, es una causa de exclusión del delito. La tercera de ellas es el consentimiento del titular del bien jurídico afectado. Y el propio código establece algunas hipótesis que serán materia de estudio en el momento oportuno. Me parece que en esta parte es muy importante tener presente que hemos analizado los dos primeros elementos del delito, la conducta y la tipicidad. Por lo tanto, en el siguiente bloque habremos de analizar los restantes dos elementos, antijuridicidad con su elemento negativo respectivo y punibilidad con el elemento negativo respectivo. Por lo pronto sería todo y estaremos atentos al siguiente bloque para dar continuidad a este tema. Muchas gracias.